Pablo, qué bonita cata en el Club de Barricas de la bodega. Sí, es un sitio muy bonito. ¿Qué has traído? Vamos a catar nuestro Ugarte Crianza. La crianza, barricas roble francés, roble americano, me sé la lección. Me la has contado tú, vaya. Cuéntanos. Mucho tiempo, a fuego lento, barricas de tostado largo y bueno, lo que permite la extracción de esos aromas que nos van a permitir disfrutar de este crianza. Pues vamos a hablar del vino. Tenemos un vino mayoritariamente de la variedad Tempranillo con un poquito de garnacha que es muy clásica en esta zona alavesa en la que estamos. Vamos a ver lo que tiene. Tiene un color, pues, cereza guinda, cereza picota. Muy vivo, ¿no? Muy vivo. Brillante. Sí. En nariz tenemos fruta de cereza, de mora, ciruela incluso. También tenemos aromas de madera tostada y ahumada. Párate ahí. Estoy pensando ya en el maridaje, no me quiero Pronto. esperar al final de la cata. Cuéntanos. Tostados, carnes a la brasa, longaniza, corderito, Muy ¿verdad? bueno, muy bueno. Ideal. Y mi plato Algo estrella, más. ¿me permites un inciso así atrevido? Una proposición decente. Mis famosas berenjenas rellenas. ¿Qué te parece? ¿Al horno? Pues se me hace la boca agua. Buenísimo, vamos a catarlo. Venga. Es un vino muy cálido, muy armónico, muy fácil de beber, con esos tostados de la madera. Eso de calidez me sorprende un poco porque cuando dices a alguien que el vino es cálido, automáticamente creen que es un antagonismo y que no puede ser fresco en boca y cálido, pero yo lo interpreto como, no sé, ¿no? Como un vino de corte muy mediterráneo, como es este, y cálido porque te invita, te da la bienvenida y oye, yo me quiero quedar con él. Coincido contigo, porque esa golosidad que tiene el vino es por la vainilla que le aporta la madera. Es un vino que desde luego tiene un final sensacional, un retrogusto de vainilla, de fruta madura, que es muy, muy agradable. Un señor vino. Un señor vino. Se podría tomar solo, ¿verdad? Solo. Pero no es nuestro Pero caso. con tu maridaje No es nuestro sería caso. muy bueno. Pues por ti. Por nosotros.